puesto a pensar cómo era la Ciudad de México en la década de los 1860, así es, en la época de Juárez. Acompáñame en este viaje a través del tiempo para descubrir cómo era la Ciudad de México en aquel lejano año de 1862 y veamos cuánto ha cambiado. Comenzamos nuestro viaje con esta hermosa litografía del año de 1862 y vemos que para entrar a la ciudad nos encontramos con esta gran construcción sobre la avenida Puente de Alvarado. Se trata del Palacio del Conde de Buenavista, terminado de construir en el año de 1805. ¿Quieres ver cómo se veía a nivel de suelo? Pues era así. Como te puedes dar cuenta, es el actual Museo de San Carlos. Sobre la avenida Puente de Alvarado también nos damos cuenta que se encuentra el acueducto de la Tlaxpana, una de las principales fuentes de la Ciudad de México en aquella época. De igual forma, sobre la calle de Rosales nos damos cuenta que hay una gran construcción en forma de coliseo, la cual era una plaza de toros. También podemos observar la estatua del caballito. ¿Quieres ver cómo se veía esta zona a nivel de suelo? Vamos a verlo. Así es como hubieras visto la calle si hubieras vivido en aquella época. Y sin alejarnos mucho de esta zona, vemos que aquí hay unas pequeñas casas. Esta zona actualmente es donde se encuentra el monumento a la Revolución y en la época virreinal tenía el nombre de El Potrero de la Horca. También podemos ver una gran avenida, pues se trata de la actual avenida Bucareli, llamada en aquella época Avenida del Paseo Nuevo. Esta zona donde actualmente se encuentra el monumento a la Revolución es un ejido. Es por eso que esta calle llevaría el nombre de la calle del Ejido, actual Avenida de la República. Es increíble ver que estas eran las principales entradas a la Ciudad de México. Si continuamos sobre la avenida Corpus Christi, actual Avenida Juárez, notaremos que se encuentra aún en pie la prisión de la Acordada. ¿Quieres ver cómo se veía a nivel de suelo? Pues era así. Así es como se veía la prisión de la Acordada vista desde la Alameda. Continuamos nuestro camino hacia la Alameda y podemos ver una gran iglesia que llama nuestra atención. Es el ex convento de San Diego y antiguo quemadero de la Inquisición. Esta calle que vemos a costado ya no existe, pues en la actualidad toda esta zona es una cuadra completa. En aquella época, esta calle llevaba el nombre de la Rinconada de San Diego. ¿Quieres ver cómo se veía a nivel de suelo? Pues era así. Así es como se veía el ex convento de San Diego visto desde la calle de la Rinconada de San Diego. Llegamos a la Alameda y notamos un detalle muy interesante y es que se encuentra enrejada únicamente con accesos en las esquinas y en la parte central del parque. Ha estado enrejada desde la época virreinal. Este es el aspecto que tenía la Alameda en aquella época. Aquí podemos ver la avenida Corpus Christi, actual avenida Juárez, y en la parte inferior de la Alameda notamos el enrejado. Continuamos sobre la avenida de Corpus Christi y nos damos cuenta que en la cuadra donde actualmente se encuentra el Palacio de Bellas Artes hay una gran iglesia, pues se trataba del convento de Santa Isabel. Aquí seguramente ya habrás ubicado la parte en donde nos encontramos. Este es el actual eje central Lázaro Cárdenas. Esta construcción que notamos es el antiguo convento de San Francisco. Es por eso que esta calle, actual calle de Madero, llevaría el nombre de San Francisco. Así es como se veía el antiguo convento de San Francisco visto desde la calle del mismo nombre. En la actualidad únicamente podemos acceder a esta zona, que es la que se conserva en pie.
Y este era el aspecto del patio principal del convento y su capilla, cuya torre vemos que es alta y por eso destaca en la litografía. Un detalle muy interesante es que aquí vemos únicamente dos calles con acceso directo al Zócalo. La calle de San Francisco, actual calle de Madero, y la calle de Tacuba. ¿A qué se debe esto? Bueno, en aquella época la actual calle de 5 de Mayo no existía como tal. La calle de 5 de Mayo es esta que se encuentra aquí, pero era un pequeño callejón. Llevaba el nombre de la calle del Arquillo y fue abierta su extensión hasta llegar a la Alameda en los tiempos de Don Porfirio, cuando se demolió el Teatro Nacional. ¿Quieres ver a nivel de suelo cómo se veía la calle del Arquillo, actual calle de 5 de Mayo? Pues era así. Este es el aspecto que tenía, y también por ser un callejón muy estrecho llevaba el nombre de Callejón de Mecateros. Hemos llegado al Zócalo, el cual vemos que es una plancha de tierra prácticamente. Podemos ver Palacio Nacional y nos damos cuenta que la catedral es la construcción más alta de toda la ciudad, siendo la que más destaca en la litografía. Del Zócalo vamos a la plaza de Santo Domingo para ver que también era una plaza prácticamente con una plancha de tierra. En el centro lo que observamos es la Fuente del Águila, una fuente donde muchos aguadores al iniciar el día se juntaban para llenar sus jarras y salir a venderlas en la ciudad. ¿Quieres ver cómo se veía la plaza de Santo Domingo y la Fuente del Águila a nivel de suelo? Pues era así. Aquí podemos ver el aspecto que tenía la plaza de Santo Domingo con su plancha de tierra. Vemos los portales de escribanos y vemos la Fuente del Águila. También podemos observar la antigua sede de la Inquisición y parte de la antigua garita de la ciudad. Aquí mismo de Santo Domingo nos dirigimos por la calle de las Cocheras hasta llegar a la calle del Reloj, actual calle de República de Argentina. Aquí nos damos cuenta que mientras más avanzamos a la zona de la Lagunilla, más nos alejamos de la ciudad. Esta calle que vemos aquí es la calle del Padre Lecuna, que tiene una interesante leyenda. Esta calle que vemos aquí es la calle que llevaba el nombre de la calle de las Golosas. Aquí podemos observar que hay un río que está prácticamente ya a las afueras de la Ciudad de México. Esta zona es el actual Eje 1 Norte, por lo tanto ya nos encontramos en la zona de la actual Lagunilla, la cual podemos apreciar en la litografía está prácticamente despoblada. Esta zona que estamos viendo en este momento es el actual Tepito. Vemos que es una zona con unas pequeñas casas y prácticamente despoblada. La iglesia que resalta en esta zona es la iglesia de la Concepción. Data del año de 1699, comenzó como una pequeña ermita y para el año de 1747 sería ya una iglesia más grande. Esta iglesia tiene un particular letrero muy victimista que es el siguiente. Este es el letrero victimista que dice Tequipeuchán, lugar donde comenzó la esclavitud, como si no hubiera habido esclavitud en la época prehispánica. Si quieres ver cómo se veía a nivel de suelo, así es como lucía la iglesia. Vemos que es una zona bastante despoblada a comparación de la actualidad. De igual forma, aquí en la zona del actual Tepito podemos darnos cuenta que hay un riachuelo y hay muchos puentes para cruzar. Es interesante pues todo esto en la actualidad se encuentra entubado. Regresamos nuevamente al Zócalo para ir en dirección a la calle del Matadero, actual calle de Izazaga. Aquí podemos ver el famoso mercado de El Volador. Continuamos por la calle de los Patos hasta llegar a la calle de Valvanera, Rejas de Valvanera,
La iglesia que observamos aquí es la iglesia de Valvanera. Vemos que toda esta zona está lleno de casas. Nos dirigimos hacia la actual Izazaga, antigua calle del Matadero. Aquí nos encontramos en la calle de la Buena Muerte y este edificio que vemos es el antiguo convento de San Camilo. Aquí ya hemos llegado a la zona conocida como el Matadero, actual Izazaga, y vemos que prácticamente ya está a las orillas de la Ciudad de México. Regresamos al Zócalo y ahora vamos en dirección a el actual San Lázaro. Aquí podemos ver ya que nos encontramos en la zona de la Merced, zona que era prácticamente de casas y en aquella época todavía no tenía la importancia comercial que tiene en la actualidad. Aquí ya nos encontramos en la zona de San Lázaro, en la iglesia prácticamente que lleva el mismo nombre, y notamos que todavía no existe la estación del ferrocarril que nos llevaría a Puebla. Pero también notamos que ya se encuentra este camino que era conocido como la Carretera Nacional, lo que actualmente es la Carretera México-Puebla. Regresamos al Zócalo y ahora vamos a recorrer la calle de Tacuba. Vemos que es una calle que está llena de casas, pero vamos a ver dos detalles en particular. El primero es este. Aquí nos damos cuenta del Palacio de Minería. ¿Quieres ver cómo se veía la calle de Tacuba y el Palacio de Minería vistos a nivel de suelo? Pues era así. Este es el aspecto que tenía la calle de Tacuba vista desde el suelo o muy cerca. Vemos que el Palacio de Minería se encuentra en mejor estado que en la actualidad, ya que no presenta ningún tipo de hundimiento, y al igual que en la litografía, vemos en la foto que la construcción más alta y que siempre sobresale es la catedral, pues aquí observamos las torres y el campanario. Seguimos en la calle de Tacuba y vemos esta interesante construcción que era el Hospital de Terceros Franciscanos, lugar donde actualmente se encuentra el Palacio de Correos. ¿Quieres ver cómo se veía esta zona a nivel de suelo? Pues era así. Aquí podemos ver cómo lucía el Hospital de Terceros Franciscanos en dirección a la Alameda. Regresamos a la zona de la Alameda porque quiero que veamos un detalle interesante. Y es que aquí se logra apreciar la iglesia de San Hipólito, pero únicamente tenía una torre. ¿Quieres ver cómo se veía a nivel de suelo? Pues era así. Este es el aspecto que tenía la iglesia de San Hipólito. Vemos que no ha cambiado mucho, pero sí se ve despejado sin ningún tipo de puestos, aunque es muy raro verlo únicamente con una sola torre. Nuevamente nos encontramos en la Alameda y ahora nos dirigimos a la Ciudadela para apreciar cómo se veía en aquella época. Vemos que estaba muy marcado el perímetro que ubicaba, incluso vemos que tenía una primera puerta de acceso que era muy pequeña. Vemos también que la ciudadela tiene un aspecto de fortaleza que conservó hasta la Decena Trágica. Y un detalle que llama la atención son los altos muros que los rodean para defender la construcción, pues este era uno de los principales puntos de defensa de la Ciudad de México. Y en la parte de atrás de la ciudadela podemos apreciar el acueducto de Chapultepec, que marcaba el límite de la Ciudad de México. Si seguimos dicha estructura, vamos a ver que llegamos hasta la fuente de Salto del Agua. ¿Quieres ver cómo se veía esta zona de Salto del Agua a nivel de suelo? Pues era así. Aquí vemos cómo lucía la zona de Salto del Agua y la fuente. Vemos que se ve muchísimo más seguro que en la actualidad. Y también un detalle interesante es que vemos a muchos aguadores
llenando sus jarras para venderlas en toda la ciudad. Y ahora nos encontramos en la zona de Tlatelolco. Vemos que está con unas pequeñas casas y lo que más resalta es la iglesia de Santiago Tlatelolco. Y así es como se veía a nivel de suelo. Tlatelolco era una de las zonas más pobres de la ciudad y como podemos ver en la imagen se encontraba bastante descuidada. Vemos que en la parte de atrás de la iglesia hay un puente, pues todavía se encuentra el río y prácticamente esta zona marcaba la salida de la Ciudad de México, la cual, como podemos ver, estaba rodeada también de puentes para su acceso. ¿Cómo lo podemos observar en esta parte? Imagínate ponerte en el lugar de estas personas que están aquí caminando, siguiendo este camino de tierra o en la carreta, cruzando el puente y que debajo hay un río y a lo lejos veas la Ciudad de México. Ha de haber sido algo muy interesante de vivir, puesto que para ahorita ya es muy normal y prácticamente lo que estamos viendo en esta litografía, pues es la zona centro y sus alrededores. Ahora, ¿cuál era el tamaño entonces que tenía la Ciudad de México? Pues vamos a verlo. Nos damos cuenta que el Puente de Alvarado, posteriormente, cerca de la Ciudadela, ya se encontraba otro límite de la ciudad. Avanzando por la Alameda, yendo por San Juan de Letrán, llegamos a lo que era la Garita de Niño Perdido. Aquí podemos observar estas dos puertas que marcan el ingreso a la Ciudad de México. Y si quieres ver cómo se veían a nivel de suelo, pues era así. Esta era la Garita de Niño Perdido. Como podemos observar, estas son las dos puertas que nos marca la litografía de ingreso a la Ciudad de México. Se situaba más o menos a la altura de lo que actualmente es el Cine Teresa y quiero que nos pongamos a imaginar este camino de tierra es el actual eje central Lázaro Cárdenas y lo que vemos al fondo es el ingreso a la Ciudad de México. Estamos viendo hacia dentro de la Ciudad de México y nosotros como observadores nos encontramos a las afueras de la ciudad, cuando esta parte ya está en el pleno centro de la ciudad. Ahora vemos que en la parte norte también la ciudad terminaba en la zona de San Lázaro, saliendo por la carretera nacional rumbo a Puebla. Tepito se encontraba a las orillas de la ciudad. Y como lo mencioné, Tlatelolco marcaba otro punto de salida de la Ciudad de México. Así que esta era la extensión total que tenía nuestra capital, siendo desde aquel entonces ya la ciudad más grande del país. Espero este video te haya gustado y recuerda dejar tu like y suscribirte para más contenido histórico.